Pasemos a otro ejemplo, capítulo 18, versículo 27. El texto hebreo usa dos términos similares, yahmol y mahal. Yahmol, mahal. Esto se traduce al español como se compadeció, yamhol, y perdonó, mahal. El texto en griego usa los mismos términos, compasión y perdonar. Sin embargo, en ninguna de las reconstrucciones que se han hecho al hebreo, las cuales están basadas en el texto en griego, estas han sido hechas durante muchos años por organizaciones o fundaciones, inclusive las más recientes, como la Sociedad de Kitvei HaKodesh Israel. En ninguna de estas traducciones aparece este juego de palabras. Usualmente han usado el término rahamim para traducir el término que aparece en el texto griego, compasión, y usan en efecto la palabra mahal para perdonar, pero como podemos apreciar, no existe similitud entre rahamim y mahal. Shem Tov no tuvo por qué idear un juego de palabras, cuando su intención, como ya dijimos, era la crítica del texto, y por ende esto nos muestra originalidad en el texto hebreo preservado por Shem Tov. Otro ejemplo, capítulo 7, versículo 6, dice el texto hebreo: no den carne sagrada a los perros, y no pongan vuestras perlas ante el cerdo, no sea que las devasten ante vuestros ojos y retornen a ustedes para destrozarlos. En hebreo la palabra para cerdo es hasir, y la palabra para retornar o regresar es hazar. Claramente dos palabras que provienen de la misma raíz. Y lo interesante es que esto solo ocurre en el texto hebreo preservado por Shem Tov. En ningún texto reconstruido al hebreo partiendo del griego se usa este juego de palabras. Veamos ahora el capítulo 4, versículo 21 y el versículo 23, donde Yehoshua elige a dos de sus discípulos, elige a Yohanan y a su hermano Jacob. El texto hebreo los llama Bene Zabdiel, hijos de Zabdiel, nombre que ha sido traducido al griego como Zebedeo. Seguido a esto, el texto nos narra que Yehoshua le enseñaba al pueblo el buen regalo. El buen regalo en hebreo, nos dice el texto preservado por Shem Tov, es Zeved Tov. Claramente podemos divisar entonces un juego de palabras entre Zabdiel y el término Zeved, o sea, Zabdiel, el padre de Yohanan y Jacob, y Zeved, o sea, el regalo. ¿Es esto una coincidencia? Si Shem Tov hubiese estado traduciendo del griego o del latín, ¿por qué tendría que ser tan cuidadoso y digamos poético, creando juegos de palabras que no aparecen en el texto en griego? El texto en griego no aparece nunca el término regalo, el buen regalo. Obviamente no tiene sentido. La evidencia nos indica que estamos frente al texto original del primer siglo. Otro ejemplo en el capítulo 21, versículo 19, dice el texto en hebreo: y no encontró sino solo hojas, y entonces dijo: que jamás brote de ti fruto. Encontramos acá otro juego de palabras en el texto hebreo. El término encontró es matzah, el término brote es yetze, o sea, matzah yetze. Hay un juego de palabras, y también hay un juego de palabras entre las hojas, en hebreo es ha'alim, y jamás, leolam. En los textos hebreos que han sido traducidos del griego, encontramos un juego de palabras, efectivamente, entre los términos alim y leolam,
o sea, entre hojas y jamás. Sin embargo, no aparece un juego de palabras entre matzah y yetse, entre encontró y brote. Otro ejemplo en el capítulo 23, versículo 27, 28 y 29. Ahí encontramos las palabras sepulcro y el término dentro. En hebreo, sepulcro es kever y el término para dentro es kerev. Kever, kerev. Claramente un juego de palabras. Pero en los textos que han sido reconstruidos, o sea, al hebreo, partiendo del texto en griego, se usa el término kever para sepulcro o para tumba, pero para traducir el término dentro, usan los términos hebreos bifnim o toch, que como podemos apreciar no tienen relación con el término kever. O sea, no hay un juego de palabras en las reconstrucciones realizadas del griego al hebreo, y sí encontramos un juego de palabras en el texto preservado por Shem Tov en Eben Boham. Capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice el texto: una ciudad construida sobre la montaña, lo tojal leisater, no podrá estar escondida. Y sigue diciendo el texto: no encienden una luz para ponerla en un lugar nistar, o sea, escondido. El juego de palabras obviamente lo hallamos en la raíz sater, o sea, leisater, estar escondida, y después nistar, escondido. La raíz es sater. El texto griego no da la pauta para esta posible traducción, o sea, para hacer este juego de palabras. El texto en griego dice debajo del almud, o sea, que no se enciende una luz para ponerla debajo del almud, pero el texto en hebreo dice para ponerla en un lugar escondido, nistar. La frase en griego, debajo del almud, puede ser reconstruida al hebreo como tahat kli o tahat haifa, pero no da la posibilidad de crear un juego de palabras como lo encontramos en el texto hebreo de Shem Tov. Capítulo 14, versículos 35 y 36. Se usan las palabras en el texto hebreo ha-holim, o sea, los enfermos, y la frase vehilú, y le imploraron. Ha-holim vehilú, los enfermos, y le imploraron. El juego de palabras claramente está en la raíz halá. Y una vez más, esto solo ocurre en el texto hebreo de Shem Tov. En otros textos que reconstruyen el texto hebreo partiendo del griego, traducen la frase y le imploraron, ubikshu, y le imploraron. Y de esta manera no existe una conexión entre holim, los enfermos, y vakesh, o sea, implorar. No existe una conexión. El suceso de la multiplicación de los panes y los peces del capítulo 15, versículo 35, 36 y 37, nos dice en el texto hebreo: y Josué ordenó a la gente sentarse sobre la hierba, tomó las 7 tortas de pan, todos ellos comieron y estuvieron satisfechos, y de lo que sobró completaron 7 cestos. Hallamos otro juego de palabras en el texto hebreo, en este caso 3 palabras: sheva, que equivale a 7, y también sheva equivale a satisfecho. Pero además de estos dos términos que son idénticos y que pueden significar palabras diferentes como 7 y satisfecho,
Se usa además el término